Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, UCA. Exacto, y a partir del día lunes, pues bueno, a Manuel lo vemos frecuentemente en noticias, precisamente por este cargo, y todo lo que tiene que ver con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero además el lunes conocimos de también una nueva situación en la vida profesional de Manuel Manuel. Escalante, ¿no? Manuel Escalante, que es abogado constitucionalista. Hola Manuel, buenos días. Hola Manuel. A ver, Manuel, Se activa el micrófono, por favor. hay que Perdón, desmutear. ahí está. Ahí está, ahí Hoy está. sí, hoy sí. Perfecto, buenos días. Hola Buenos Manuel, días. Muchas gracias ¿cómo por la estás? invitación y bien, por aquí, con ganas de comenzar el día. Primera vez con Diana Verónica y Tony, Manuel. Sí, creo que sí, la primera vez. No había tenido la oportunidad. Ya algunos compañeros de trabajo creo que han pasado por aquí, pero es primera vez que estoy compartiendo con ustedes. Sí, ha estado El Arnau rector ha estado Baulenas, con nosotros. el rector, el padre El Tojeira. padre Tojeira. Sí. Exacto. Y bueno, faltaba Manuel y aquí está con nosotros. Y es que Manuel, bueno, ha estado en las noticias últimamente porque, y ya nos va a explicar, se estaría incorporando al equipo ad hoc para el estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República. Exacto. Bueno, esta es una noticia que conocimos de la Presidencia de la República, que está liderando el vicepresidente, el licenciado Félix Ulloa, Manuel, y ha tenido la conformación del equipo de constitucionalistas ha tenido ahí vaivenes, ¿verdad? Porque algunos pues han aceptado, otros no aceptaron y luego dijeron ya no. Y otras personas como tú nos decías el lunes que tuvimos la oportunidad de entrevistarte en Noticiero Teleprensa que pues has aceptado la invitación hecha a través del doctor Fabio Castillo, ¿verdad? ¿Cuáles son los avances, Manuel? Pues por ahora lo que puedo decir es básicamente el que me he incorporado, ¿verdad? Es decir, entiendo que el grupo se está conformando todavía, están buscando otros profesionales que desconozco, digamos, quiénes son, solo conozco a los que están integrados actualmente en el equipo y bueno, yo esperaría que en las próximas semanas, ¿no? Esto se vaya formalizando para iniciar el trabajo, ¿no? Yo creo que es importante también recalcar, Manuel, Tony, que tú has expresado que esto lo haces como profesional independiente, a título personal, a título ¿verdad? personal. Sí, exactamente. Eso lo menciono porque, claro, como ustedes lo decían al inicio, bueno, yo realizo una función específica, ¿no? Que es desde la subdirección del IDUCA, pero y también desde el coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, que también es una responsabilidad que me encargo, pero realmente este nuevo reto, digámoslo así, o esta contribución, la voy a hacer desde mi perspectiva profesional. Con esto significa que no represento ni a la institución donde laboro, ni tampoco represento al sector, digamos, donde ejerzo mis labores, que sería el sector de la comunidad de derechos humanos particularmente, ¿verdad? Okay. Porque claro, yo entiendo que tanto las instituciones como los sectores en un proceso tan importante como este deberían de representarse a sí mismos y ser ellos, digamos, los que discutan internamente para ver quién les representa en caso que decidieran participar, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, esto es más una decisión a título profesional con el ánimo de poner en práctica, ¿no? Y contribuir desde mi experiencia y también desde mi conocimiento, ¿no? Es que para formar parte de este grupo, Tony, tiene que ser alguien Sí, con conocimiento. desde esa experiencia y conocimiento, de no haber, el presidente de la República, a través del vicepresidente de la República, lanzado esta iniciativa de reformas constitucionales, que a muchos les da miedo, tú ya como abogado constitucionalista, ¿pensabas que había que hacer reformas a nuestra Carta Magna? Sí, efectivamente, yo creo que este también es digamos, el haber aceptado va en coherencia no solamente de mi forma de pensamiento en algunos temas, sino también incluso hasta de mi práctica docente, porque también soy profesor universitario
y yo vengo escribiendo de la necesidad de reformar la Constitución desde el año 2011, 2012, más o menos, que es cuando yo estaba ya comenzando mis estudios doctorales. Entonces, digamos, esto sí esta idea, digamos, sí la he tenido presente desde hace mucho tiempo, y también porque, bueno, tuve la experiencia de hacer una investigación sobre el proceso constituyente de 1983, y también ahí me di cuenta, digamos, de todos los aspectos positivos, pero también los aspectos negativos, ¿no? Que hubo alrededor de este proceso, y así también con los acuerdos de paz. Entonces, digamos que esta labor de investigador académico, de docente, me ha permitido ir identificando algunos elementos que considero que es donde está apretando el zapato, digámoslo así, ¿verdad? Y la necesidad de repensar algunos elementos para poder facilitar y mejorar las cosas en el país. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un elemento que a mí me ha parecido interesante, digamos, en las discusiones estas que digo académicas y de docencia, que habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrollan en dado momento dentro de este equipo, son la situación en la que nos encontramos con los derechos económicos, sociales y medioambientales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora, hoy por hoy, se está discutiendo mucho sobre la situación del sistema político, sobre la situación de los derechos civiles y políticos, y es importante, hay que también revisar y ver qué es lo que se puede mejorar, pero poco se ha discutido en este país sobre la necesidad de mejorar, por ejemplo, los derechos laborales, el derecho a la salud, por qué tenemos un sistema de salud de 3 niveles, o la protección de grupos poblacionales vulnerables, ¿no?, que podemos mencionar la niñez, los adultos mayores, los grupos minoritarios. Es decir, hay elementos acá que es necesario ponerlos sobre la mesa y visibilizarlos si realmente queremos construir, digámoslo así, una sociedad democrática donde todos los sectores efectivamente se sientan partícipes. Involucrados. Manuel, entonces tus análisis de posibles reformas a la Constitución de la República van más orientados a agregar lo que hace falta. Exactamente, yo quizás lo resumo incluso en el artículo de opinión que donde hice público mi incorporación. A través de la revista Gato Encerrado. Ajá. Exactamente, ahí hablaba particularmente en el tema de derechos humanos, que es pues el tema que digamos salió sobre la mesa en ese momento. En el tema de derechos humanos, mi planteamiento es, bueno, hay que revisar los derechos humanos, hay que buscar la manera de reformarlos, pero para ampliarlos en cantidad, es decir, por ejemplo, incorporar nuevos derechos, como el derecho al agua, que tanto se está discutiendo incluso hoy, incorporarlos también en alcance, ¿no? O sea, es decir, no solo irse a lo mínimo, sino que incorporar aspectos importantes y otros aspectos importantes como sobre el, digamos así, funcionamiento de los derechos. Y otro tema es el tema de la protección, ¿no? O sea, es decir, generar otros mecanismos de protección, porque hoy por hoy la realidad nos está mostrando otros riesgos, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, nuestro derecho, se nos reconoce nuestro derecho a libertad de expresión, ¿verdad? Y se establece que este derecho tiene algunos límites, como puede ser la moral y la dignidad de las otras personas. Pero en aquel momento no existían las redes sociales, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos creo yo que hay que repensarlos, no con el fin de limitar la libertad de expresión, sino con el fin de proteger la dignidad de las personas. Entonces, creo que son elementos que hay que poner sobre la mesa y ver no solamente hacia el futuro, sino también en la relación al presente, ¿no? A ver, Manuel, para muchos, quienes han aceptado conformar esta comisión de reformas constitucionales están caminando en un terreno bastante espinoso. Hay quienes desde la sociedad dicen que quienes conformen esta comisión, lo que van finalmente o lo que podría suceder al final es que le laven la cara al gobierno cuando el gobierno no atienda, dicen ellos, las recomendaciones y haga las reformas que ellos consideren, si es que logran una aritmética favorable en la próxima legislación. Y hay quienes también dicen que todo lo que has dicho podría hacerse a través de leyes y no de reformas a la Constitución. ¿Qué les dices a ellos? Primero, quizás en el primer elemento, creo que un proceso de esta naturaleza siempre va a tener, pues, tanto gente que la apoya como gente que lo rechace, sobre todo por
no solo lo que representa en cuanto a las propuestas, porque hay que tomar en cuenta un elemento que me parece central, ¿verdad? Y es que este equipo, digámoslo así, va a tener como primera labor el estudio de la Constitución. Y creo que estudiar la Constitución, sobre todo si se hace con la participación de distintos sectores, creo que eso no hay que tenerle miedo, digamos, ¿no? Porque incluso en el mismo estudio puede surgir todos aquellos elementos positivos que ya existen, pero que no se conocen lo suficiente y que no sería necesario estarlos modificando, ¿verdad? Y luego de ese estudio que esperaría, ¿no? Y ese es un poco el perfil o el ánimo con el que me involucro, ese estudio que tendrá que ser democrático y técnico, dará lugar a las distintas reformas o las propuestas, digámoslo así, de reformas que de esta experiencia. Ahora bien, el trabajo que se haga, y eso es lo que quería resaltar, en ningún momento debe o puede sustituir la labor que hace la Asamblea Legislativa dentro del marco de la misma Constitución, ¿verdad? Es decir, lo que se va a presentar son propuestas y serán los funcionarios correspondientes en sus competencias correspondientes quienes tendrán que decidir si las aceptan o no las aceptan. Digo esto porque la intención no es venir a sustituir esas funciones, ¿verdad? O por lo menos eso digo, es una de las perspectivas de que yo tengo claro. El otro punto, siguiendo con esto, es los riesgos, digamos, de esto que se habla de legitimar espacios, ¿no? Creo que yo soy de la idea de que por mi experiencia también, que he estado en otros consejos, en otros comités, he participado en procesos de discusión dentro de la misma Asamblea Legislativa sobre propuestas de ley. Creo que la mera presencia no necesariamente legitima algo, sino que aquí hay dos elementos centrales, ¿no? Para un proceso de una naturaleza de estudio principalmente. Uno es el tema de cómo se discuten las cosas, ¿no? O sea, es decir, cómo esto se va a plantear y qué nivel de profundidad y de transparencia van a tener los motivos de por qué, el para qué, el por qué sí, por qué no de las cosas. Ese me parece que es importante. Y el segundo es la posibilidad de que existan, que los sectores involucrados o los sectores afectados, interesados, puedan dar su opinión y tengan libertad de poder incidir en este proceso. Y con este último también quisiera señalar, porque lo dije en mi artículo de opinión, es importante tomar en cuenta también en qué contexto o qué ambiente social, sociopolítico debe de existir, ¿verdad? Y ahí una de las peticiones, uno de los puntos que yo señalaba era el tema de, bueno, hacerle un llamado al presidente de la República, ¿no? Para que todas estas posturas que están generando crispación, están generando ambiente bastante confrontativo, pues se fuera cambiando, ¿verdad? Porque generar un estudio de esta naturaleza, y si realmente se quieren hacer bien las cosas, es importante tener también el cuidado del contexto, ¿no? Porque aquí creo yo, y con esto quizás culmino, ¿no? Me parece que lo importante de una experiencia, un ejercicio como este, no solamente es el resultado final, sino también es el proceso en sí mismo, ¿no? Y si las cosas queremos hacerlas bien, se tienen que cuidar los dos elementos. A ver, Manuel, un producto bien justificado y un proceso muy bien amparado. ¿Sí? Estamos escuchando con Diana Verónica y bueno, para comenzar te respetamos mucho como abogado constitucionalista y como miembro de una institución como la IDUCA dentro de la UCA, y no nos queda duda que estás entrando ahí de buena fe, buena fe. Por querer hacer las cosas bien y por cambiar las cosas que no es que estén malas, pero que hay que ajustarlas. Que se puede mejorar, vaya. Pero el presidente Nayib Bukele ha sido, por otro lado, muy agresivo, por utilizar una palabra, con la misma Universidad Centroamericana, con la UCA, y también ya han habido otras comisiones donde pues quienes han ingresado han dicho, no, miren, yo aquí mejor no me presto a esto y me voy. ¿Existe ese peligro, Manuel? O sea, tampoco eres ingenuo, pues, es decir, son campos bastante complicados estos donde te vas a ir a meter. Sí, efectivamente, y quizás voy a poner mi experiencia, que son diferentes, digamos, en temática y en alcance, pero creo que
puede servir, ¿no? Por lo menos a mí me sirve, digamos, para poder tomar o identificar qué actitud es la que debería de asumir con esta responsabilidad. Y es el tema de la Ley de Reconciliación Nacional, por ejemplo, ¿no? También ese es un tema muy espinoso, ¿no? Sobre todo con actores dentro de la Asamblea Legislativa y también con respecto al Ejecutivo, ¿no? Porque al final, bueno, esa ley también generó algún conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en esta ley, y claro, en este tema, cuando se estaba elaborando la nueva Ley de Reconciliación Nacional, se dio esta discusión también en algún momento. O sea, es decir, es importante que esté ahí, ¿no? A nivel personal, es importante que esté ahí sabiendo que los diputados pueden terminar haciendo de las suyas, digámoslo así, decidiendo cualquier cosa. Y al final, mi decisión es que sí era importante estar, no tanto, como digo, por el resultado final, porque lastimosamente son de los elementos que, bueno, en este caso son discutidos por otros actores, el tema de la Ley de Reconciliación Nacional, me refiero, sino que la importancia era hacer visible otros elementos que estábamos seguros que no se iban a mencionar. Como si no se involucraba. Exacto, como los derechos a las víctimas, como los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, y yo pienso que pues, este proceso puede ser lo mismo, no tiene sus riesgos, pero también habrá la oportunidad de plantear algunos elementos que quizás no se van a discutir de manera espontánea si uno no los plantea, ¿verdad? A ver, Manuel, lo que pasa es que a veces cuesta un poco por tu trabajo, ¿verdad? En estos momentos como subdirector del EDUCA, cuesta un poco desligarte y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, desligarte y verte como un profesional individual, como una persona individual, como un salvadoreño que quiere aportar, ¿verdad? Y que está realizando la acción de participar, porque aquí pues sí nos pasamos quejando de que no se permite la participación y tú estás haciendo uso de esa participación ciudadana para poder cambiar las cosas en este país. Entonces deberíamos de cambiar ese concepto que si me involucro en una comisión que emane del gobierno, me voy a hacer del lado del gobierno. Así lo deberíamos de estar viendo para este y para los demás temas. El problema, Manuel, es que ya han habido otras comisiones en donde han participado sectores de fuera que no pertenecen al gobierno, como la famosa comisión para supervisar la administración de los $1,000 millones para la pandemia, en donde cuando empezaron a trabajar y de repente se estaban dando cosas con las cuales no se concordaban. Y por lo tanto decidieron separarse. Ahora, como dijo Tony, no sabemos que no eres ingenuo, pues, obviamente, pero ¿cómo te vas a garantizar a ti como profesional que tus aportes dentro de esta comisión van a ser tomados en cuenta y te van a desligar de una posición eminentemente gubernamental? Sí, bueno, la dinámica, o sea, hay que esperar, digamos, cuando se formalice esto, cuáles van a ser las reglas de discusión y de toma de decisiones. Eso es un elemento importante y obviamente creo que dentro de todo proceso de democracia deliberativa tiene que haber un componente de la posibilidad de presentar, en caso de ser necesario, lo que se conoce como votos disidentes, ¿no? Es decir, si una decisión se va a tomar por mayoría, quien no esté de acuerdo con ella o quien se abstenga de participar en ella, pueda dar los argumentos, ¿verdad? Para poder dejar plasmado, ¿no? Cuál es su postura. Y creo que esto también fue uno de los puntos que mencioné en mi escrito, que es la importancia de que todo esto sea público, ¿no? O sea, es decir, que las discusiones sean públicas, para que permita también que la ciudadanía pueda escuchar y pueda, pues, valorar los distintos planteamientos. Entonces, yo creo que como repito, la evaluación de cómo va a ser el proceso, o mejor dicho, anticiparnos al proceso, pues uno puede tener algunas ideas o algunas expectativas, pero creo que esto se va a ir confirmando dentro del labor del proceso mismo, o sea, es decir, qué es lo que vaya ocurriendo en el transcurso de las formas, en el transcurso de que esto vaya avanzando, es lo que va a determinar si se está yendo en una dirección u otra, ¿verdad? Hay que dejarlo ser, Manuel. Queremos hablar de otros temas contigo, Manuel, no solamente de este tema, solo rápidamente aquí para no dejar
una pregunta de Marvin Alvarado, un comentario que dice, ¿cómo, Diana Verónica? Una consulta con el experto. ¿Las reformas a la Constitución necesita reformas para modernizarse? Lo pregunto, pues ahora que vivo en Nueva York. Es de decir que Marvin es un salvadoreño que reside en Nueva York. Sé que la Constitución de los Estados Unidos es de 1789. La última enmienda, la 27, fue en 1992. Nadie aquí pide reformar un documento de 200 años. ¿Por qué en El Salvador sí? Bueno, Estados Unidos está en una, digamos, una cultura jurídica muy distinta a la de El Salvador. O sea, es decir, lo que se vive y la lógica jurídica de Estados Unidos es lo que se conoce como el common law. O sea, es decir, es un tipo de derecho que tiene características muy enraizadas, digamos, a los elementos históricos, y ellos tienen un sistema político que opera bajo esa lógica, ¿no? Ahí muchas veces se dice que la Constitución es lo que terminan diciendo los jueces, ¿no? Tiene mucho ese componente o esa lógica. En cambio, en la nuestra, que es más vinculada a la experiencia europea, la salvadoreña, tenemos otra cultura jurídica, y nosotros sí nos basamos mucho en la lógica del espíritu de la letra de la ley, ¿no? O sea, es decir, qué es lo que nos dice particularmente el texto, y por lo tanto, como nos amparamos mucho al texto literal o digamos como lógica de seguridad jurídica, nos importa estar actualizando esas redacciones, ¿verdad? O sea, El Salvador ha tenido muchas constituciones ya a lo largo de la historia, y es parte, digamos, de nuestra cultura y de nuestra forma de modernización del Estado, ¿no? La posibilidad de hacer reformas. Bueno, justo ayer, y para entrar ya a tu papel como subdirector del IDUCA, justo ayer Manuel Escalante lideraba la presentación de un aviso ante la Fiscalía General de la República que tiene que ver con, dónde, en qué momento desaparecieron, dónde están los famosos archivos del Mozote, para pasar ya al tema del IDUCA, y Manuel estaba ahí, pues, en primera línea. De hecho, él fue el que presentó el aviso. Así es. En representación del IDUCA. Entonces, el lunes le preguntamos a Benjamín Cuellar, quien estuvo ahí muchos años, cuando hablamos de los archivos de la UCA, ¿de qué tipo de documentos estamos hablando? Y él decía, son partes de guerra. Y él decía, no hay que tirar la toalla tan rápido y aceptar que los archivos en efecto han desaparecido. O fueron destruidos. Que es lo que dijo el presidente de la República en la cadena del pasado jueves. Él dice que en algún lugar deben estar. Y no necesariamente en una guarnición militar o en una institución militar. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué va a pasar el 5 de octubre que llegue nuevamente el juez al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el juez de Gotera? Sí. Bueno, efectivamente, el día lunes también estuve presentando ese aviso penal, que vale decir, ¿no?, que idealmente, bueno, o en condiciones normales, esta actividad lo hubiéramos realizado en conjunto del compañero Arnau Baulenas, pero como también ustedes sabrán, hoy por hoy se está llevando a cabo el juicio de Carla Ayala, ¿no?, del tema del asesinato, y nosotros estamos, bueno, como IDUCA y Arnau particularmente, en la representación de la familia de Carla, ¿no? Esto fue el lunes, no fue ayer. Yo no me dio. Fue el lunes. Lo del aviso fue el lunes, sí, a las 10 de la mañana, sí, exacto. Sí, y de ahí, bueno, efectivamente, como ustedes lo mencionan, y nosotros lo que hicimos, digamos, para presentar este aviso fue analizar el discurso del presidente, porque al final de cuentas, quien estaba hablando en ese instante, y él lo dijo de manera explícita, estaba hablando en su condición de comandante general de la Fuerza Armada, o sea, es decir, no era cualquier ciudadano ni cualquier funcionario público quien daba esas declaraciones. Y él, en la cadena de nacional, dijo básicamente que en estos últimos 40 años, esos archivos pudieron haber sido destruidos, los pudieron haber escondido o se los pudieron haber llevado. Incluso dijo, etcétera, ¿no? O sea, es decir, lo que nosotros observamos aquí entonces es dos elementos importantes. Primero, que esos archivos existieron, ¿no? Pero que hoy por hoy no se conoce su paradero. Y su paradero puede ser por tres motivos. O fueron destruidos, pero si fueron destruidos hay que verificar, ¿no?, cómo fue esa destrucción, porque la destrucción tuvo que haber sido de acuerdo a un marco legal, que, por ejemplo, la ley del Archivo General de la Nación, que establece cómo se hacen los expurgos documentales, pero lo que es más preocupante aún es, bueno, si fueron escondidos o se los llevaron,
con más razón hay que investigar dónde están esos documentos, ¿verdad? Porque creo que ese es un elemento importante que lo dijo el mismo presidente de la República, ¿no? O sea, es decir, la posibilidad de que esos archivos, además de haber sido existentes, todavía estén en poder de alguien. Y por lo tanto, la Fiscalía General de la República creo que es importante que se involucre en esto, porque así como no hay que dejar en la impunidad la masacre del Mozote, creo que tampoco hay que dejar en la impunidad esta supuesta desaparición de archivos, ¿no? Manuel, pero quizás más grave aún es, o así lo entendí yo también, el hecho de que el presidente diga en esta cadena del jueves 24, esos archivos desaparecieron o fueron destruidos, pero la pregunta es, ¿y desde cuándo se sabe de eso y no se ha pedido una investigación al respecto? Aparte, el hecho que el presidente lo diga no significa que sea un hecho judicializado, y para que se judicialice hay que presentar una denuncia, exacto. Por lo menos hay que entrar para ver si es cierto, pues, o judicialmente hablando o no. O sea, lo que no quisiéramos, no sabemos cómo entenderlo es si cómo se justifica la palabra del presidente, cómo se argumenta, cómo se le da validez, vaya. A nosotros, por ejemplo, y es el nivel que le damos, digamos, jurídicamente hablando, ¿no? Frente a la acción que realizamos, lo tomamos como un indicio, ¿no? O sea, es decir, un indicio de que ahí ocurrió algo que no debería de ocurrir de acuerdo a la ley y que es posible aún corregir esa situación, porque como repito, si los archivos existen pero se los han llevado o están escondidos, entonces es posible recuperar la situación, es posible corregir la situación recuperando esos archivos. Y obviamente nosotros señalamos ahí una serie de posibles delitos, que era el de la destrucción de documentos verdaderos y el tema de los actos arbitrarios, pero lo que esperamos es que la Fiscalía, cuando comience a investigar, porque esperamos que esto no lo deje pasar, cuando investigue, pues identifique qué otros delitos se pudieran haber cometido y quiénes los cometieron, ¿verdad? Porque también eso es importante, no solamente identificar cómo es que las cosas se han tratado de obstaculizar, sino quiénes han estado detrás de esa obstaculización. Sobre todo porque, y este es un elemento que hay que tomar en cuenta, es que los crímenes de lesa humanidad, como el caso del Mozote particularmente, tiene una serie de etapas que todas ellas son necesarias para que el crimen se cumpla y se mantenga en la impunidad. La primera de ellas es la planificación, ¿no? ¿Quiénes son los que decidieron y dieron la orden? La segunda de ellos es la ejecución, ¿no? ¿Quiénes la ejecutaron? Y la tercera es el encubrimiento, es decir, quiénes garantizaron que quienes tomaron la decisión o la ejecutaron no fueron sancionados, e incluso procuran en el encubrimiento que nadie los vaya a sancionar. Y entonces esta supuesta desaparición de archivos estaría circunscrita, digamos, en la tercera etapa, y por lo tanto es parte de todo este entramado de impunidad del caso del Mozote. Y ahí el fiscal general tiene hasta una política de persecución especial sobre crímenes de lesa humanidad. A ver, Manuel, pero no sé. Se rasca la cabeza, Diana Verónica. Sí, no, me preocupa, pues sí, llegó y quizás pasar un poco al tema del juez de San Francisco Gotera, ¿verdad? O sea, porque tú dices la fiscalía es la que tiene que hacer las investigaciones pertinentes. Para hacerlas tendrá que ingresar. Yo no veo nada que vaya a pasar nada distinto de lo que ya vimos antes. Con el juez, cabal. Entonces me da la impresión que el juez va a llegar. No, o que fiscalía va a llegar yo no a sé. investigar y no le van a decir, no, aquí no tiene jurisdicción. No puede entrar. Aquí, digamos, hoy por hoy, si vamos así como por etapas, el primero que va a llegar o el primero que ha anunciado que va a llegar es el juez, ¿verdad? Que va a ser el 5 de octubre y a intentar hacer la inspección. Que esto es también un elemento que me parece importante resaltar, y es que en las técnicas de investigación de los crímenes de lesa humanidad, tanto importan los documentos que se encuentran como los que hacen falta, porque es lo que les mencionaba, como los crímenes de lesa humanidad también tienen el componente de encubrimiento. Si de repente en la verificación se identifica que hace falta algunos documentos que coinciden, por ejemplo, con el día que ocurrió la masacre, ahí hay algún indicio de que alguien intentó hacer ese encubrimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que
si la intención del presidente, porque aquí yo no puedo decir cuál era la intención exacta del presidente, pero si la intención del presidente era, con esta cadena y con este anuncio, tratar de evitar que el juez llegara a hacer la inspección, creo que el efecto es el contrario. O sea, es decir, con lo que él narró, con lo que él dijo, él justifica aún más que el juez haga la inspección e incluso que la fiscalía también haga las investigaciones, no solamente por el caso del Mozote en particular, sino de los otros delitos que pudieron haberse cometido. Y repito, y por lo que mismo el presidente dijo, en los últimos 40 años, porque esto pudo haber ocurrido hace mucho tiempo. Y por lo tanto, o sea, no creo que el presidente o la Fuerza Armada, no sé, estén a favor de que las presidencias anteriores se mantengan en impunidad, por ejemplo, ¿no? Él creo que ha dicho que está interesado en que esto se combate la impunidad, e incluso particularmente con los partidos que han gobernado anteriormente ha sido muy duro. Entonces creo que en coherencia pues, debería dejar ingresar para que esto se investigue adecuadamente. Como abogado, ¿qué fuerza tiene una orden de inspección de un juez contra una orden de allanamiento de un juez? Porque alguien nos decía, el juez debió mejor emitir una orden de allanamiento, y en una orden de allanamiento se hace acompañar de la policía, que depende del presidente. Sí, lo que sucede es que aquí también hay que tomar en cuenta que, como estamos hablando frente a un crimen de lesa humanidad, las figuras el derecho procesal penal que está aplicando el juez, el derecho penal que está aplicando el juez o las reglas, muchas veces son los códigos de 1973, porque el hecho ocurrió, digamos, el caso del Mozote, cuando estas leyes estaban vigentes. Entonces, ahí habrá que revisar, y eso parte, como nosotros no somos parte en el proceso, ¿verdad? Pero habrá que revisar si la figura de inspección que el juez está utilizando no será equivalente a la figura del allanamiento en la legislación actual, ¿verdad? Pero bueno, son elementos que quizás los abogados que llevan el caso, ¿no? Que está ahí la Asociación Tutela Legal y Cristosal, quizás pudieran dar un poco más ampliación sobre esto, ¿no? No, pero bueno, sí, tú dices que no son parte. Lo que pasa es que bajo qué figura llegó el juez ahora. Sí, quizás independientemente cuál es la figura, lo que sí hay que tomar en cuenta es que el juez de San Francisco Gotera sí es competente para hacer la actividad que iba a realizar, porque la competencia no se lo da en relación a la institución pública que va a intervenir, sino que la competencia se la da en relación al objeto que está investigando y juzgando, que es la masacre del Mozote. Entonces el juez tiene la competencia y la jurisdicción para requerir la colaboración de todas las instituciones públicas que puedan tener información o documentos relacionados al caso del Mozote. Pero entonces el presidente no ha hecho otra interpretación. Entonces el presidente no es abogado, pues. No, pues sí, pero tiene una Secretaría de Asuntos Jurídicos. La Presidencia de la República tiene una Secretaría de Asuntos Jurídicos precisamente para ver estos temas. Y yo creo que sí, quizás hay que resaltar dos elementos que me parecen a mí importantes en relación al argumento del presidente y también al del ministro de Defensa, que ya le hemos escuchado, que de alguna manera están poniendo la lógica de los secretos de seguridad nacional, como argumento. Pero aquí hay que tomar en cuenta dos elementos importantes. Primero, es que la Ley de Acceso a la Información Pública, en el último inciso del artículo 19, que es donde se ve la información reservada, dice que la información relacionada a cualquier violación a derechos humanos no puede declararse como reservada. O sea, es decir, ahí hay un componente, digamos, sumamente importante de nuestra legislación. Y también, no sé si ustedes se recordarán que el año pasado vino en visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hubo un recorrido, estuvo aquí en diciembre, hizo un recorrido por el país, y en su resolución, la comisión que la emitió este año, dijo básicamente que lo mismo, la seguridad nacional no se puede argumentar para negar archivos históricos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta argumentación presidencial, digamos, se contrapone a nuestra legislación, pero también se está contraponiendo a los compromisos internacionales, lo cual también es preocupante, ¿no? Ok. Reiteramos entonces, Manuel, ¿habrá una corrección el día lunes, 5 de octubre? ¿Qué crees que suceda el 5 de octubre?
Porque yo hasta el momento no he visto que haya otro argumento de parte del órgano ejecutivo sobre esta situación. Entiendo, porque hay que tomar en cuenta que también el juez, cuando se le impidió hacer la inspección, entiendo que él emitió después una resolución que tenía básicamente dos componentes principales. Uno era reprogramar para el 5 de octubre, pero la otra era también pedirle al presidente de la República y al ministro de Defensa un informe para que le explicaran quién había dado la orden y por qué motivo se había impedido la inspección. Según entiendo, aquí puede ser que me equivoque, pero el plazo para responder a ese escrito creo que se vencía ayer o se vence hoy. Es que eran 5 días, ¿verdad, Manuel? Exactamente, le habían dado 5 días. Entonces, entendería entonces que el juez, cuando reciba o sin recibir este informe, tendrá que emitir alguna resolución. Yo esperaría que la resolución sea manteniendo la inspección del día lunes. Esperaría también que la Fuerza Armada y la Presidencia de la República actúen en coherencia con el combate a la impunidad, que es el objetivo principal, sobre todo porque es falso también, y aquí, pues, quienes acompañen al juez tienen que estar muy pendientes de ello, es falso que el juez va a investigar cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, en la resolución dice muy explícitamente qué años son los que están disponibles o están en el marco de su investigación. De su inspección, sí. O sea, no es como que va a llegar, como abrir dijo gavetas. el presidente, ábrame esta gaveta o ábrame la otra. No, o sea, no tendría que ser así, y en caso de que alguien identifique que el juez está excediendo, pues también podría tomar alguna acción o alguna denuncia en contra de él, pues, pero no creo, y por la actitud del juez durante todo este tiempo, creo que él ha estado interesado en hacer muy bien las cosas y esperaría, ¿no?, que en esa línea también las otras instituciones públicas también le colaboren, como incluso contando con la presencia de la Fiscalía General de la República, que estuvo también el lunes anterior, el lunes de la inspección frustrada, pero bueno, esperemos que también se incorpore este próximo lunes 5 de octubre, ¿no? Ahora, no se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? Tampoco la Fiscalía. El fiscal no ha dicho con qué fuerza va a llegar o con qué representación. Y preguntaba también, Manuel, preguntábamos qué podría estar pasando el lunes, porque no hemos escuchado un cambio de parecer de parte de la Presidencia de la República en torno a esta situación. Es más, ayer nos preguntábamos con Tony, bueno, ¿y los 5 archivos que presentó el presidente en la cadena nacional, 5 las carpetas, las habrá entregado al juez? Porque dijo, esto es lo único que hay, dijo. Primero, ¿verdad? Habría que constatar si es lo único que hay. ¿Y esto lo habrá entregado al juez? Quizás sobre esto de las carpetas, esta última pregunta que hace Diana, yo estaba escuchando las declaraciones del ministro de Defensa que dio el día de ayer, y dijo básicamente que él no sabía cuándo se iban a entregar o si ya se habían entregado. O sea, es decir, pareciera ser que la decisión la va a tomar el presidente y no se sabe si se ha ejecutado aún. Pudiera ser que las entregara el día de hoy con su respuesta al informe, pues que le tienen que entregar al presidente, al juez, pero no lo sé. Lo que también es cierto es que ya durante el proceso del mozote, en alguna solicitud que hizo el juez, la Fuerza Armada le remitió una serie de documentos, pero eran documentos sueltos, digámoslo así, que ya, digamos, son parte del proceso. Yo no sé si el presidente, lo que mostró ahí, las cajitas que mostró ahí, eran parte de lo que ya entregó o es información nueva. Porque lo interesante es que si es lo mismo que ya entregó, hay que recordar o hay que traer a cuenta que fue justamente por la forma en que entregaron esa documentación, que mucha de la cual estaba incompleta, es lo que motivó la necesidad de hacer la inspección, ¿no? Entonces, como repito, yo creo que no sé cuál es la intención del presidente, pero lo que ha ocurrido, lo que ha dicho y lo que probablemente vaya a hacer, justificaría aún más que esta inspección se realice, ¿no? Para quienes no tienen el contexto, que solo han escuchado de la masacre del Mozote, que saben que se murió mucha gente ahí, que los autores fueron miembros del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, vaya, porque pueden decir, vaya, ¿por qué están abriendo cosas, heridas del pasado, investigando cosas? Miremos hacia el futuro. O sea, ¿qué les puedes decir a estas personas que por desconocimiento o porque no le dan importancia o por relativizar algo, un hecho como la masacre del Mozote, opinan de esa manera, Manuel, y tienen derecho a hacerlo, por supuesto?
Claro, sí, se tiene derecho a libertad de expresión siempre y cuando se proteja la dignidad de la otra persona, ¿verdad? Y yo creo que ese elemento es importante traer la cuenta del por qué, sobre todo para las generaciones que somos o que nacimos durante la guerra o que nacimos después de la guerra, ¿no? Yo creo que el primer componente Como tú, como tú, Manuel. Exactamente. Es que Tony y yo, ¿no? Lo veo cipotón. Ajá, sí. Sí, soy del año de la Constitución, así que también. Modelo 83. Modelo 83. Exacto. Okay. Sí. Entonces, no, a mí lo que me parece importante es restituir la dignidad de las personas, ¿no? O sea, es decir, es reconocer que un grupo de personas, en este caso las víctimas del Mozote, por ejemplo, en lugar de que el Estado las protegiera, las atacó, algo que para lo cual el Estado o el país no tiene razón de ser, sino que tiene el objetivo de proteger a las personas. Y entonces, en esa línea, primer elemento es traer a cuenta que cualquier dignidad es importante y no importa el paso del tiempo, lo ideal sería que fuera rápido, pero no importa el paso del tiempo, es necesario que como sociedad, por la solidaridad que debería de orientar, atendamos a estas personas, ¿no? O sea, no las hagamos a un lado, sino que las acompañemos adecuadamente. Y también es importante conocer qué pasó como un elemento de garantía de no repetición, porque si nosotros ocultamos esta información, ¿quién nos garantiza que esto no vuelva a ocurrir? Quizás no con en los mismos niveles, ¿no?, de violencia, pero sí con acciones que en lugar de fortalecer nuestro tejido social nos vayan rompiendo. Uh-huh. Es para, a ver, lo que hemos conversado aquí con varios analistas que han estudiado todas estas situaciones, crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado, es el objetivo de saber lo que sucedió para no repetirlo. Y de esta manera, así, de alguna manera, resarcir el daño causado a los familiares que viven, pues. Ese es el objetivo, pero ¿cómo garantizas las no represalias, Manuel? Por el otro lado, pues, ¿verdad? Porque hay situaciones de estas de ambos bandos, pues. A mí me llama la atención algo, Manuel, y yo no he escuchado hasta el momento, de no ser por la UCA y el padre Tojeira y el padre Andreu Oliva, no he escuchado una posición de la Iglesia Católica Salvadoreña con fuerza apoyando que se conozca la verdad y que este proceso judicial pueda continuar. No sé, eso a mí me llama mucho la atención, creo Manuel. Que los domingos en las conferencias que da Monseñor Escobar Alas se ha referido al respecto. Creo, decís. Ajá, sí, no lo podría afirmar. Yo no he escuchado algo con contundencia, Manuel. Manuel, ¿tú qué sabes? Sí, bueno, yo particularmente tampoco he escuchado algo tan contundente. Sí he escuchado un par de veces a Monseñor Escobar Alas, ¿no?, hablando de la necesidad de acompañamiento a las víctimas principalmente, ¿verdad? Pero creo que el tema de la justicia transicional no solo puede verse desde un punto, que sería la atención de las víctimas, sino que también tiene que verse desde el derecho a la verdad de la sociedad, es decir, conocer qué es lo que ocurrió. También, y este es un elemento importante que no se puede perder de vista, la obligación del Estado de impartir justicia, pero ojo con esto, no es venganza, o sea, es decir, la justicia del Estado no debe de entenderse como venganza de particulares, y este es un elemento que también a nosotros, y bueno, con lo que comentaba anteriormente, yo estuve en las discusiones del tema de la Ley de Reconciliación Nacional, y este es un elemento que yo no sé si es que hay desconocimiento o hay mala intención de no quererlo reconocer, el tema de entender que la justicia con el debido proceso de un Estado no debe de entenderse en ningún momento como un mecanismo de venganza contra los responsables, sobre todo porque, y quizás esto es lo que yo quería resaltar, es que la justicia transicional nos trae a cuenta de que las víctimas deben de ser el porqué y el para qué de todo este proceso, o sea, es decir, en proceso judicial, usualmente aquí en El Salvador, lo que nos interesa es castigar al responsable y pareciera ser que la víctima queda hecha a un lado como un accesorio si es que se considera incluirla. Y cuando se le incluye, no tiene acompañamiento psicosocial,
no hay un apoyo que les ayuda para empoderarse o fortalecerse. O sea, entonces, la justicia transicional lo que nos dice es que las víctimas tienen que estar al centro de todo el proceso. Ese quizás para mí también es una enorme enseñanza o una enorme oportunidad de asumir estos casos de crímenes de lesa humanidad hoy, porque nos podría traer fortalezas al sistema judicial y poder comprender a la víctima de una manera diferente en nuestros procesos actuales de crímenes actuales, para que el proceso judicial no se concentre solo en los años de cárcel del responsable, sino también en ayudarle a la persona víctima a que rehaga su plan de vida y también el de su familia, que estos quedan rotos, ¿verdad? Sí, entonces, este es un elemento que me parece importante en todas estas discusiones que lastimosamente no se visibilizan suficiente en la sociedad. Creo que Carlos Alberto Rodríguez, que está muy cerca de la Iglesia Católica, tiene ahí una opinión y tal vez sí ha dicho algo y no hemos estado expuestos, pero yo no he escuchado. No, por eso, como Manuel yo decía, creo que en las conferencias ha hecho un llamado a conocer la verdad, pero no ha sido contundente como el caso de la UCA. Escuchamos lo que dice Carlos. Por favor. Buenos días, Tony y Diana. La verdad que el arzobispo no está obligado a dar una opinión o una postura de la iglesia. Si lo hace a nombre de él. Que es una opinión de la iglesia, debería ser la conferencia episcopal la que emita un comunicado firmado por los 9 obispos que hay a nivel nacional. Si no, es simplemente una opinión, así como la del padre Tojeira, que es particular, pero no hablan en nombre de la Compañía de Jesús, y el arzobispo de San Salvador no estaría hablando a nombre de la Iglesia Católica en El Salvador. Entonces, la Iglesia no debería de meterse en política. Es un referente moral, pero o sea, no sé, creo yo, hay mucha tela que cortar en ese tema. Bueno, saludos vos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos. Como sea, conferencia episcopal, el arzobispo, como sea. Y este no es un hecho político. Es un acompañamiento a las víctimas. Pues. Sí, se ha llevado al plano político, pero la verdad que no es un hecho político. Volvemos al tema de las víctimas, Manuel. Es que, Manuel, yo quisiera retomar eso último que tú has dicho, y que es cierto que es bien importante, y lo vemos también con el tema, los asesinatos que vemos a diario y los juicios al respecto. Siempre nos enfocamos en el culpable, pero nadie se acuerda de la víctima o de los familiares de la víctima. Entonces tú decías, este es un juicio en el cual se debe de poner en primer lugar a las víctimas, indistintamente los responsables. Y no me refiero indistintamente al hecho de no juzgarlos o que no darles las penas correspondientes, sino al hecho de, miren, si es que de esto queda gente muy dañada, pues. Y un daño irreparable, ¿verdad? Lo que podemos hacer es como ayudar pero pues sí, es irreparable. Sí, exacto. Yo creo que, y no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, porque es un tema de que destruye, digamos, o obstaculiza un plan de vida general. Y yo creo que y el problema no solo es en el ámbito judicial, sino también cómo desde la libertad de expresión, volviendo a esto, exponemos a las víctimas sin considerarlas, ¿verdad? O sea, es decir, muchas veces aparecen, ¿no?, en las redes sociales, sobre todo cuando se quiere atacar a un adversario, se le sacan, digamos, a esta persona se le acusó de tal delito, ¿verdad? Porque atentó contra su esposa, porque atentó contra una mujer, y incluso suben hasta documentos legales como para fundamentar la acusación, digámoslo así, de que se sale en redes sociales, y en la documentación aparece el nombre de la víctima, ¿no? O sea, es decir, primero se le preguntó a la víctima si podían exponer públicamente su situación. el caso. Se le preguntó si era posible revelar su identidad, porque una cosa es que la víctima, o sea, pues son dos cosas importantes. Uno es, si la víctima quiere que el caso se ventile públicamente, y si la víctima quiere revelar su identidad. Son dos cosas que están conectadas, pero son diferentes. Y estas son preguntas que es necesario hacerle a las personas antes de tomar una decisión y una acción, porque el riesgo es que si uno lo hace sin consultarles a ellas,
lo que está haciendo es revictimizándolas. O sea, es decir, supuestamente quien les va a ayudar, lo que les está generando es otros daños. Y esta es la labor, por ejemplo, y quizás ahí aterrizo, ¿verdad? Estas son las labores que nosotros hacemos desde la defensa de los derechos humanos. O sea, muchas veces incluso antes de, digamos, de la identidad institucional está el resguardo de las víctimas para nosotros, y en función y en coherencia a eso tratamos de actuar, ¿verdad? Ok. Manuel, ¿el tema del mozote es un tema político? Eso, a ver, político en el sentido de incidencia en la sociedad, sí. Político partidario, creo que no. O sea, es decir, y digo que no porque las víctimas del mozote han estado clamando y pidiendo justicia prácticamente en todos los periodos presidenciales que han transcurrido de todos los partidos políticos hasta en la actualidad. O sea, es decir, yo creo que la motivación que han tenido estas personas no tiene nada que ver con motivaciones electorales o motivaciones partidarias, sino que son personas que, utilizando vías pacíficas, porque eso es una de las cosas que a mí me llama la atención de las víctimas del conflicto armado, que ellas han tratado de utilizar, a pesar de que recibieron violencia, han tratado de utilizar las vías pacíficas, las vías democráticas, el diálogo, incluyéndola, para poder solucionar sus situaciones. Y lo que están pidiendo no son favores, lo que están pidiendo es que se les reconozca su derecho, como está obligado el Estado a reconocerse, ¿verdad? A través de instrumentos jurídicos. Solo hay que hacer un poco, hay que tener empatía y ponerse en los zapatos de esta gente por un momento. Y imagínate tanto año que ha pasado, ¿verdad? Sí, lo que dice Manuel, ellos no se han tomado la justicia por sus manos, ¿verdad? Sino que están haciéndolo a través de los instrumentos jurídicos que da la ley. Incluso durante mucho tiempo a estas personas, particularmente en el mozote, se les decían que lo que ocurrió en el mozote era mentira, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ellas son el símbolo de un desprecio a nivel nacional y particularmente institucional. Primero les decían que era una mentira, que todo era un invento, ¿no? Que todo era un montaje. Luego ya se fue viendo que realmente no era ningún montaje, se le comenzó a dar la razón, pero ahora el Estado no ha asumido la responsabilidad para, pues sí, repararles y restituirles en su dignidad, ¿verdad? Bueno, y el Estado son todos los órganos del Estado, ¿verdad? El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y son los responsables de hacer valer esto. Y la Fiscalía también, porque todo, Ministerio Público, ¿no? Y el fiscal ha tenido un papel fuerte, wichiwachi, tibio o nulo. Aquí pregunta alguien, ¿qué opinión le merece la pasividad del fiscal general ante estos hechos? Bueno, en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, yo me atrevería a decir, bueno, primero que la institucionalidad o el equipo encargado para investigar estos casos se crearon con el periodo anterior, es decir, el fiscal anterior. Sí, creó una unidad, ¿verdad, Manuel? Sí, un grupo especial. Un grupo especial. Era un grupo especial y ahora este fiscal lo que hizo fue elevarlo a unidad, lo cual, digamos, es un avance. O sea, es decir, han tenido una continuidad dentro de la fiscalía para darle continuidad a esto. El problema es que la cantidad de fiscales son insuficientes, o sea, es decir, no tengo el dato exacto en este momento, pero el último que me compartían no pasaban más de 5 o 6 fiscales para todos los casos del conflicto armado para todo el país. Entonces, obviamente, la capacidad humana no está fortalecida en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y obviamente tampoco hemos visto posturas, digamos, formales, oficiales, por parte del titular. El último que recuerdo es cuando se condenó al coronel Inocente Montano en España, que el fiscal salió diciendo que iba a mandar a pedir copia del juicio, ¿verdad?, para incorporarlo acá en El Salvador, que desconozco todavía si lo habrán solicitado, por lo menos no hemos consultado nosotros formalmente, pero es la última declaración y me atrevería a decir que la única que ha dado el fiscal relacionado al crimen de lesa humanidad en los últimos meses. Bueno, Manuel, muchas gracias. Vamos a ver porque ya son las 9 de la mañana en punto, tenemos que ir cerrando nuestra entrevista. Gracias por ponernos todavía mucho más en contexto esta situación y a ver qué pasa el 5 de octubre que cae el lunes próximo. O incluso hoy, que según decía Manuel,
¿verdad? Recordemos que el juez dio 5 días hábiles, ¿verdad? Para que el presidente de la República y el ministro de la Defensa Nacional dieran el informe del por qué no se les había permitido el ingreso al Estado Mayor Conjunto. Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también feliz día para los radioescuchas. Suerte en la comisión, a ver cómo te va y mira, qué nos cuentas. Para todos los radioescuchas, Manuel, tú has dicho que vas a presentar los avances de esta comisión a través de este artículo de opinión que estarás escribiendo en Gato Encerrado, ¿verdad? Exactamente, ahí voy a estar tratando de dar mis aportes porque como he dicho ahí también no pretendo ser ni el vocero formal ni informal del equipo, o sea, el equipo tendrá sus propios canales de comunicación, pero yo sí trataré de estar compartiendo estos mis planteamientos y quizás terminar diciendo un elemento que también a nivel profesional y personal me ha llevado a tomar esta decisión y creo que cualquier momento es un buen momento para dialogar, ¿no? O sea, es decir, muchas de estas situaciones se tienen que resolver mediante el diálogo y el consenso y creo que ese hay que abandonar el diálogo. Exactamente, no hay que abandonar el diálogo y menos en momentos como este, ¿no? Bueno, gracias Manuel. Gracias Manuel. Siento que tengo parcial mañana. Bueno. Gracias Manuel y estaremos dándole seguimiento a esta comisión, ¿verdad? Muy pendientes estaremos de tus artículos de opinión en Gato Encerrado. Gracias Manuel. Gusto. Chao. Nos vemos, saludos a todos ahí en el Educa, en la